En el curso 1984-1985 inicié mis estudios en Bellas Artes. La primera asignatura que tuve, con la que comenzamos el curso, fue dibujo de estatuas. Dibujos de estatuas griega, romana, estatuas por supuesto de escayola, que teníamos que dibujar, que teníamos que aprender a proporcionar, a entender sus volúmenes, a entender sus ritmos. Pues sí, porque ¿sabéis una cosa? Una estatua, aunque sea rígida, tiene ritmo. Y el ritmo es muy importante en el dibujo. La primera asignatura que tuvimos fue, como te dije antes, dibujo de estatua. Ya la conocía, porque para prepararme, antes de entrar a la facultad, había invertido una serie de años previos en una academia donde me martirizaba dibujando estatuas. Sí, he dicho me martirizaba, porque no hay nada más pesado que dibujar estatuas. Es pesado porque es difícil, es pesado porque la creatividad se te queda a un lado, es pesado porque tiene que ser exactamente lo que hay ahí, es pesado porque no puedes inventar nada, es pesado porque estás aprendiendo y cuando aprendes una cosa de principio al principio, por mucho que te guste, es pesado. Durante ese primer año no solamente tuvimos dibujo de estatuas, también tuvimos pintura de lo que había ahí delante, de ese bodegón que había ahí delante, de esa estructura que estaba ahí delante. Aparte de pintura y dibujo de estatua, tuvimos modelado también de modelos que eran estatuas de escayola, bustos, manos, cuerpos, formas, ritmos, proporciones. Esas eran las tres asignaturas principales. Había alguna que otra más en las que la creatividad comenzaba a aflorar. En segundo de carrera, en segundo de la Facultad de Bellas Artes, en Sevilla, la cosa cambiaba un poco. La primera asignatura que tuvimos fue dibujo, pero no de estatua. Eran cuerpos humanos desnudos. En ese momento empezamos a dibujarlos y empezamos a entender por qué ese dibujo de estatuas. Empezamos a entenderlo porque rápidamente nos hicimos con los ritmos del cuerpo, con las proporciones del cuerpo, con los volúmenes del cuerpo, con las comparativas de un cuerpo con otro a la hora de dibujarlo. En dibujo de estatua, en pintura de primero y también en modelado de primero, aprendimos la base. En la última clase de Maitane vimos un vídeo, el final de un vídeo de Steve Jobs. En ese final había una frase de una jugadora, creo que de jockey, porque son las que trabajan con un disco, ¿no? En vez de una pelota son las que tienen un disco. No recuerdo su nombre. Pero sí la sentencia. La sentencia decía lo siguiente: yo no voy donde ha estado el disco, sino allá donde el disco va a estar. Para lograr hacer eso, hace falta dibujar estatuas, hace falta pintar lo que hay ahí delante, hace falta modelar lo que tienes ahí. Para hacer eso, para ir detrás de un disco, hace falta no dibujar estatuas, pero sí tener la base que las estatuas nos dan. En la asignatura que imparto en la Universitat de les Illes Balears, la de primero, es, curiosamente, dibujo. Dibujo de formas arquitectónicas. Estricto, rígido, directo, pero saberlo hacer, aprenderlo a hacer, hace que luego seas el mejor arquitecto técnico que pueda haber en la faz de la Tierra. Porque si quieres ser diferente, si quieres salir más allá, necesitas sí o sí una base. Ese dibujo de estatuas horroroso, ese pintar lo que hay ahí delante, ese modelar, ese aprenderte las reglas de los juegos, ese aprenderte cómo es ese deporte y por qué ese disco va de aquí y allí. Porque la experiencia es algo con lo que no se nace. La experiencia no es un don, la experiencia es una práctica, es el dibujo de estatuas.